Buenos días, gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro, después de estas pláticas que teníamos detrás de cámara en Del este monte. momento. ¿Cómo se llama? Del río. Del río. De andar ese chalequito por dentro. No sé si tiene un nombre en particular. Sí, un chaleco. Un chaleco. Como una moda más diferente, ¿va? Sí, pues yo creo que no es nueva. Más bien antes se utilizaba así. Yo veo las películas de los 60, de los 70 y los 80 y siempre todo está regresando. No, en serio. Porque están regresando a la moda nuevamente. Sí, están los pantalones acampanados. Están de moda otra vez, ¿verdad? Ah, bueno, sí, he visto a mucha gente con eso. Que eso se utilizaba en los 60. Le mandaba a poner un pedacito de tela para andar a la moda. Sí. ¿Cómo así? Sí, ajá, como los pantalones antes de los hippies. Formal. Los y usted hippies, para andar sí. a la moda, entonces le ponía un pedacito de tela para que se le viera acampanado. Después volvió la moda a tubito, que también sigue. Ajá. Sí, también existe todavía, claro. Bueno, cholos lo hicieron, en su momento lo utilizaron. Los cholos. Yo no veo a Rafa con ese estilo. No. Jamás. No, andamos bien arregladitos. Mi papá mire, yo le voy a decir algo, mi papá me enseñó desde pequeño que tenía que, y entonces en la escuela usaba cuballeras, pero yo me las ponía como que eran camisas de vestir. Por dentro de la vestida. Sí, porque yo lo miraba a él que formalito se vestía, siempre. Ajá, correcto. Pero bien, hoy vamos a hablar de la reforma en materia de seguridad que está promoviendo el gobierno de la República, que justamente en el resumen legislativo ya se expresaba que la opinión de la Corte Suprema de Justicia se entregó al Congreso Nacional. Hoy vamos a introducir el tema, porque en realidad toca muchas aristas que es importante darles a cada una la importancia. Ahora, cuando empezó el año, ¿se acuerdan que hablamos de cuáles eran los riesgos políticos que muchos centros de investigación, entre ellos la Universidad de Chile, identificaba para América Latina? Yo les dije a ustedes que el principal riesgo que los países del continente iban a enfrentar era el crimen organizado, que de hecho también lo fue para 2025. Y ustedes van a ver por qué es importante rescatar este concepto para esa reforma que está promoviendo el gobierno. Como segundo punto, es importante rescatar y traer a la conversación el tema del estado de excepción, por varios motivos. Primero, porque sabemos que buena parte de lo que hizo el gobierno de Xiomara Castro en materia de seguridad se basó en utilizar el estado de excepción como base para las acciones de las fuerzas de seguridad, y que el gobierno de Narria Fura dijo que no iban a recurrir a esta herramienta. Pero es bien importante recordar que el estado de excepción permitía básicamente restringir el ejercicio de algunos derechos, dos de los cuales van a ver ustedes que la reforma que promueve el gobierno, yo le decía y lo hablaba con Ceci en semanas anteriores, para mí básicamente es decir, ok, no tengo el estado de excepción, ya dije que no voy a recurrir a él, bueno, voy a promover reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para que lo que no podía hacer o lo que podía hacer con el estado de excepción, pero yo dije que ya no iba a recurrir a él, lo puede hacer hasta cierto punto con las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal. Y esto ustedes lo van a ver sobre todo en lo que el estado de excepción permitía para la prohibición de detención de personas sin un mandato escrito, sin una orden judicial, y también el tema de el que la persona no pueda ser llevada a la cárcel sin caución suficiente, y el hecho de que una vez que una persona es detenida tiene que ser puesta a disposición de una autoridad competente en las próximas 24 horas. Aspectos como este son los que toca la reforma en el nivel del Código Procesal Penal. Está pidiendo ahí que se extienda a 48, 72 horas para la presentación del requerimiento fiscal. E incluso el tema de la inviolabilidad del domicilio cambia algunas cuestiones vinculadas al allanamiento de moradas, y ya vamos a hablar un poco. Ya no se requeriría un estado de excepción, sino a través del código. Exacto, lo legitimaría. O sea, el código de excepción lo que hicieron fue llevarlo al plano legal. Exacto, que yo sí creo que eso plantea serios riesgos. Ya vamos a hablar más adelante. Porque hubo muchas violaciones. Permanente, algo que tendría que ser excepcional. Y en el estado de excepción hubo muchas violaciones, abusos exagerados y denuncias de igual manera. Sí, de muchas partes del país.
Ok, cuando empezó el gobierno, de las primeras acciones que tomó el presidente Narria Fura, de hecho, fue firmar un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, justamente en materia de seguridad, para trabajar la gestión de la seguridad ciudadana con un enfoque de combate de la criminalidad organizada, que es justo lo que estamos hablando. Ahora, vean ustedes, este cuadro evidencia un poco cómo fue creciendo, sobre todo en el mes de marzo, el número de homicidios en el país. En marzo se disparó en comparación a ese mismo mes en el 2025. Es decir, en marzo de 2025 hubo 178 y en marzo de 2026 219. En comparación, evidentemente, ya empieza a sentirse más y a partir de eso el debate sobre la inseguridad ha crecido. Veremos en abril cómo evoluciona. Pero todo esto da paso al regreso de una figura controversial que es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ustedes recordarán, y de hecho la foto en la que aparece el presidente con el presidente del Congreso y el de la Corte Suprema, despertó mucho debate porque decían, bueno, y entonces, ¿a qué se debe y a qué se orienta esta reunión? Sacaron un comunicado en el que hablaban de que se estaban discutiendo reformas al Código Penal, entre otras medidas en materia de seguridad. Recuerde usted que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, si bien están los titulares de los 3 poderes del Estado, pero también tendrían que haber estado ahí el titular de la Secretaría de Seguridad, el del Ministerio de Defensa Nacional, y a veces se incluyen a otros funcionarios. Ahora, HCH tuvo acceso exclusivo a la propuesta de reforma al Código Penal y Código Procesal Penal. Y básicamente, como ya lo adelantamos aquí un poco en la mesa, en materia de Código Penal, los delitos que se reforman, que los vamos a ir viendo en los próximos días poco a poco, son el delito de extorsión, asociación terrorista, descubrimiento y revelación de secretos, uso o tenencia prohibida de uniforme, insignias y equipo policial militar. Y en el Código Procesal Penal entra lo que estábamos hablando, requisitos para practicar allanamientos de morada se cambian, declaración de las personas en estado de vulnerabilidad, es decir, personas que testigos protegidos, por ejemplo, y ahí las también, reglas... Rafa, se incorpora parte de la ley de colaboración eficaz porque cambia también el estatus de la persona cuando entra en un proceso de colaboración, y también hay algunas atenuantes y agravantes en el caso de las personas con discapacidad, que en este tiempo están siendo bastante utilizadas por grupos de estructuras criminales para evitar que tengan algunas penas más altas que la que normalmente se aplicaría a una persona con todos sus conocimientos y con todas sus capacidades físicas. Entonces, ahí también es importante ese tipo de reforma que incorpora parte de algunas leyes que han sido debate en el país. Sí, que han sido debate. Ahora, en próximos días vamos a ir viendo cada una. Hoy lo que queremos es introducir, pero cierro con 2 cosas. La reforma, vean ustedes, le daría la facultad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para declarar asociaciones terroristas en Honduras. Ya no al Congreso. Exacto, sería el Consejo Nacional, que claro, el Congreso es parte del Consejo, pero lo que se ha señalado del Consejo es la concentración de poder que permite, sobre todo, que compromete al Poder Judicial, porque ahí está el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y yo cierro con esto, miren, creo que parte del éxito de esta reforma de seguridad es la forma en que se puede dar o no la reconfiguración de las fuerzas de seguridad. La policía funcionó en los últimos 3 años y medio bajo la lógica del estado de excepción, pero además en los relevos que hubo en la Secretaría de Seguridad, parte de los cuadros que estaban cuando estaba la administración de Xiomara Castro siguen ahí, y quien entra relativamente como nuevo, aunque en efecto tiene carrera policial, es el actual ministro de Seguridad. Yo creo que eso va a ser importante, además de la autoridad de liderazgo que pueda tener el presidente Narria Fura, porque si no solo estamos hablando de seguridad, sino de criminalidad organizada transnacional que plantea desafíos todavía más fuertes. Y yo creo que ahí es donde, por eso entiendo el por qué hacen la reforma así, pero también creo que plantea serios riesgos para los derechos en general de la ciudadanía. Pero bueno, veremos si con este enfoque logra tener resultados, porque yo creo, y ustedes no me dejarán mentir, porque reciben muchos mensajes de la gente, que ya se empiezan a sentir muchos de los flagelos que han causado muchos problemas en los últimos años. Por ejemplo, el tema de la extorsión y bueno, los homicidios, que no han dejado de ser un problema en los últimos años. Así que veremos si se aprueba en el Congreso. Creo que también va a ser importante ver la opinión de la Corte, que digo la Corte, al respecto, y la efectividad si se llega a aprobar. Así que vamos a estar atentos a ello, compañeros. Buenos días. Gracias, Rafa.